Hola. Hola, perdón el susto. Buenas tardes. Gracias por venir a este Q&A, donde tenemos a una de las autoras que más admiran ahora hablábamos, diferentes generaciones de lectores y cuya sensibilidad llega precisamente a eso, a muchos targets, a muchos tipos de lectores y a muchos tipos de sensibilidades. Para quien no lo conozcáis, os presento a Emma Ríos, que nació en 1976 en Vilagarcía de Arousa. Y es una gallega universal, pero es una gallega afincada en su arte. Y luego os lo explicaré por qué. Ella vive en sus viñetas. Cada representación de su dibujo, de su acuarela, de su trazo, es parte de Emma Ríos. Y estaba recopilando información para hablar contigo esta tarde y me he metido en un jardín, pero es que me he metido en un jardín de verdad, porque estaba consultando el catálogo de Astiberri y se han colocado pues, las portadas de tus últimas obras con ellos, una al lado de otra. Y era como entrar en un jardín donde hay diferentes tipos de plantas. Parecía como si las 5 portadas siguieran la forma del jardín de una casa con un montón de plantas y en medio el nido. Era pura naturaleza. Y os digo que vive en sus viñetas porque empezaré diciéndoos que es la flamante dibujante del cartel del Cómic Barcelona del año pasado. Y como comenté el año pasado, porque estuvimos en una charla, esta es una secuela, además de una secuela de lo que ha explicado ella esta mañana, entré en Ficomic el año pasado y me levantaron el cartel sin decirme nada, estaba en una lona y me enseñaron el cartel del año pasado y dije, hostia, esto es muy Emma Ríos. Y dices que es de Emma Ríos, ¿vale? Entonces, por eso quiero decir que su mejor pasaporte es su arte, su mejor presentación es su arte y por eso luego os recomendaré algunas obras para que las leáis y para que sigáis su carrera. En cualquier momento podéis, es un Q&A, pero no es un diálogo entre ella y yo. Primero que hablará sobre todo ella. Esta presentación habrá un momento en que acaba, ¿vale? Y podéis interrumpir, podéis preguntar, podéis consultar, podéis informaros de todo lo que queráis, que para eso la tenéis aquí. Que tenemos la suerte de tener a los autores en primera línea para que habléis con ellos directamente. Solo comentaros que es exfancinera, ¿vale? O sea, ha empezado desde abajo. Ha trabajado para Marvel, ha trabajado para DC Comics, ha sido nominada y ganadora de un Eisner como portadista. De hecho, Emma, la semana pasada, el jueves, en el estudio estuvimos rotulando y maquetando un cómic que habías hecho de Hiedra Venenosa, sí, para DC. Sí. Y te pasaremos unos PDFs para que veas cómo ha quedado y tal, la rotulación, guay. Y lo pasamos muy bien porque también era un body horror maravilloso. Muy loco, eso. Muy loco, era muy loco. Luego os comentaremos también alguna cosa de ellos. Es autora y coautora de, no sé si lo digo bien, IDE. De Bella Muerte, de Island, de Mirror, de la adaptación de Amadís de Gaula. Uy. O sea, ha trabajado muchas editoriales, muchos estilos, muchas formas de expresarse, aunque sea un cómic mainstream, o sea un cómic independiente, o sea esta maravillosa obra de arte, que es sobre la que hemos venido a hablar, sobre todo, aparte de lo que quieras tú comentar, ¿vale? Hay una película que se llama Southland Tales, que si estuviera bien montada sería maravillosa, y empieza con Sarah Michelle Gellar diciendo "This is the end of the world", o "This is how the world ends", perdón, "This is how the world ends", lo repite 3 veces. Y lo que vais a presenciar aquí, de lo que os vamos a hablar, es del fin del mundo explicado por Emma Ríos. No es el fin del mundo, sino que es el cambio de un mundo a otro, ¿vale? Hay una viñeta, la hemos estado hablando esta noche, hemos estado comentando la obra con mi hija, que nos ha llegado mucho a los que somos creadores y trabajamos mucho al lado del mar, Emma, que define muy bien esta obra. Voy a ser muy reduccionista con tu permiso. Sí, por ¿vale? favor, por favor. Con tu permiso. Y hay una viñeta que tiene un bocadillo y que pone la costa, la niebla, el mar. Y esos son los escenarios, es donde transcurre esta fábula,
cuento, metáfora postapocalíptica, a la que luego me gustaría que explicaras. Y, ¿sabéis? En redes sociales, el final explicado, la obra explicada, tal. Tiene tantas interpretaciones esta obra que, francamente, merece que la propia autora nos diga qué quería explicar en cada uno de los conceptos. Lo que sí que quiero decir es que yo, como persona que le comentaba ahora off the record, que no come carne, que no puedo ser vegano completo, pero mi hija es vegana, esta obra me ha llegado mucho porque también en otro de los bocadillos, y esto lo explicas algunas veces, hay una filosofía de vida de los personajes, que ahora se explicará qué pasa con estos personajes, que dice: intentamos no quitar vidas. ¿Vale? Y esta misma gente, que lo hablaremos también, y ya le doy paso a ella, no solo tiene esta filosofía de vida, sino que, como la obra está transformando el mundo, y luego hablaremos también de esos monstruos que digo, le encanta dibujar monstruos grandes en esta obra. ¿Cómo se nota que le gustan los mechas? No puedo parar de ver Evangelion en esta maravilla de obra pintada. Veréis que sufren transformaciones físicas, y me gustaría que ella me las explicara también, no me las comentara. Unos cambios físicos de personajes que, cuando vienen los nuevos chicos, cuando llegan nuevos a donde están emplazados ellos, pues como que les repugnan, como que les hacen llorar, les hacen pena, es decir, no entienden, les da mucha repulsión estos cambios, pero que son, en el fondo, maravillosos. No es un body horror desagradable, es lo que decíamos, transformación. Emma, esta empatía ecológica, si me permites llamarlo así, ¿de dónde te viene? Porque la expresas muy bien en esta obra. Y ya acabó, ya está. Ahora la protagonista es Emma. Vale. En realidad, para mí, Anzuelo, como mi inquietud a la hora de abordar esta obra era como tratar de hablar del mar de una forma muy profunda y como casi, digo, ¿no?, tatuármela debajo de la piel, ¿no? En plan, y era como escribirle una carta de amor. En principio iba a ser una historia de terror, como con un barco, con tripulación y tal. Y entonces empecé a pensar un poco como en la idea de cuando hice varios viajes en barco y tal, y lo que más me quedó, lo que me pareció más profundo era como esa sensación de aislamiento en medio de tanta gente, ¿no? De aislamiento, no tanto de aislamiento, sino como de intimidad personal, ¿no? Al mismo tiempo que están en el grupo. Y sobre todo la sensación de profunda calma y de fascinación absoluta cuando pierdes de vista la costa, ¿no? Estar en medio, mirar 360 grados y ver solo agua. Yo soy de esas personas que se vuelven adictas a eso, ¿no? En plan, como esa sensación de naturaleza. Es verdad, en Galicia vivimos fascinados mirando al mar, en servitud del mar, en realidad, porque pues es muy complicado, hay mucha gente que su vida está como depende de ello, entonces siempre lo observamos como desde la belleza, pero al mismo tiempo con terror, ¿no? Es un poco como que era una sensación como de la que yo realmente quería utilizar, ¿no?, en lo que era en mi cómic. Cuando hablas de lo de la niebla, la costa, la niebla y el mar, en realidad ese encuentro a mí me parecía como muy interesante. En realidad los tres personajes principales representan como los tres estadios, ¿no? En plan, lo que es Lucio es el mar, Nubero es el aire, y Izma es la costa, es lo que es la costa, ¿no? Es un poco como la idea de como las tres opciones, ¿no?, que tienen que cohabitar. Entonces, como me interesaba mucho trabajar con niños, desde el punto de vista de que yo lo que quería hacer era como confrontar esta idea de terror desde un punto de vista en el que yo no quería ir directamente como a un horror evidente, ni hablar del fin del mundo de forma evidente, ¿no?, como vomitar mis propios miedos, sino que yo quería tratar de hacer un cuento sobre la extinción en la que hubiera todavía algo de aire. Daos cuenta que yo estaba trabajando en una distopía y me estalló otra en la puerta, porque esto yo lo empecé en 2020. Entonces, al final me encontré o sea, lo llevaba tiempo pensándolo, pero pude empezar a dibujar y a enfrentarme al cómic en 2020. Yo venía de unas lecturas para refinar el terror con el que quería trabajar muy, muy oscuras, como desde ensayos de suicidio hasta
filósofos pesimistas, porque quería como hablar de extinción y tal, entonces estaba en un momento como mentalmente, como profundamente muy oscuro, ¿no? Y de repente me apareció eso en la puerta. Por supuesto, yo soy una persona que se refugia mucho en su trabajo, entonces en ese momento yo estaba totalmente metida en Anzuelo y me di cuenta de como que Anzuelo iba buscando puntos de luz para poder yo respirar en medio de toda aquella narrativa de terror que estábamos todos viviendo. Por eso empezó esa porosidad como de pequeños momentos de esperanza, ¿no? Entonces me interesaba mucho hablar de empatía, de tratar de entender la naturaleza, de intentar buscar salidas y soluciones desde nuestra propia naturaleza como seres humanos, en diferenciándonos un poco del resto de las criaturas a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, la de tratar de evitar la violencia, ¿no? En este caso, evitar la violencia era como lo único que unía a los niños con lo que habían sido y con el mundo que recordaban, que ya no existía, ¿no? Entonces ellos no querían perder su propia esencia. Es un poco como, alguna gente lo ha definido como un anti-Señor de las Moscas. En realidad lo es porque yo recuerdo leer cuando era joven El Señor de las Moscas, lo comentaba antes, ¿no? Y que me horrorizó. Y no lo quise volver a leer para entenderlo como adulta. Quería quedarme con aquella idea de que no entendía el comportamiento de aquellos niños. Entonces quería trabajar como con los niños que yo podía entender, ¿no? En este caso, 3 niños que son demasiado buenos, ¿no? Y que en realidad tratan de no entrar en pánico para proteger a los demás de entrar en pánico. Es que, claro. Entonces ahí comienza la empatía, ¿no? El que primero se pierde un poco es Nubero, que es como el más humano, que ya empieza como muy deprimido y aterrorizado de su propia familia, de que no encuentra su sitio en el mundo. Luego Lucio es un personaje que es quizá el más empático de todos, que trata de entender no solo a sus compañeros como seres humanos, sino a las cosas que no comprende y tratar de entenderlas desde un punto de vista no humano. En plan, puede no estar haciendo nada en nuestra contra, lo que pasa que no lo entendemos, pero podemos aceptarlo. Y luego Izma, que tiene ese peso de tratar de organizar la forma, ¿no?, de crear un hogar en el que no se pierda la esencia de lo que ellos eran. Entonces ella, bueno, pues es la que más se sacrifica, pero al final ese sacrificio no es tan altruista, ¿no? Se convierte casi en un problema para todos, ¿no? Porque nadie quiere hacerle daño a ella tampoco. Total, que al final pues el cuento ese de empatía crece, pero yo también quería hablar un poco desde el altruismo, desde un punto de vista que puede llegar también a ser tóxico, ¿no? No quería tampoco hacer una cosa como, no sé, es como que una cosa me iba llevando a la otra, ¿no? Yo pensaba, esto puede ser una solución, pero evidentemente esto no va a funcionar durante mucho tiempo, ¿no? Entonces tenía que buscar otra solución. Como tuve mucha libertad con este libro, pude ir entendiendo y roleando, ¿no? A ti te gusta, ¿no? Yo escribo haciendo roleplay desde cada personaje. A mí a veces me preguntan, ¿te has basado en algún amigo tuyo para hacer algún personaje o algo así? No, soy yo. O sea, yo entro en cada uno e intento, como me planteo unas pautas de comportamiento y de forma de pensar de cada uno, de personalidad, y trato de pensar cómo eso colapsa y cómo me lleva a la siguiente escena, ¿no? Pasa algo, reacciona así, 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 ¿a qué escena me voy? ¿Qué es lo que qué tipo de variables me genera, ¿no?, ese propio comportamiento? Entonces, al final, la historia iba creciendo de forma muy natural, ¿no? Y así hasta llenar 300 páginas, donde en un principio también se marca cuál será el tono de la obra, porque es muy bonito cuando empieza a arrasar, o sea, empieza como de repente, ¿no?, introducción, ¡pum!, ha pasado esto, al mundo le ha pasado esto, el mar nos puede haber traído una absoluta destrucción, o las cosas que salen de dentro del mar. No hay ese discurso de, hola, soy el líder, como podría pasar en El Señor de las Moscas, soy el líder y vamos a hacer todo esto para sobrevivir, sino que esta destrucción masiva lo que les lleva es a preocuparse, primero, vamos a hacer fuego, segundo, está esa escena maravillosa donde acaba el prólogo y sigue las 300 y pico de páginas, las 200 y pico de páginas del resto de la obra, que es esa splash page donde está el fuego, están los tres allí, los tres están recogidos ya alrededor del fuego porque han conseguido parar, ¿vale? Vamos a parar y vamos a seguir. Y es la esperanza también en que pueden sobrevivir. Y es como la misma esperanza, esa fórmula de buscar un lugar seguro, que es cuando se transforma en cuervo
y va a ver lo que pasa. El mundo de antes. Sí. Y salen aquellas escenas tan estremecedoras donde dibujas, silueteas como esa especie de ciudad y las criaturas aquellas que salen y que la están devorando, ¿no? Como diciendo, o lo interpretamos así, por eso te digo que tiene muchas interpretaciones Limpiando, esta obra. ¿no? Están como reciclando todo, ¿no? Ah, no lo entendía, pensaba Claro, no, que lo eso que puede estaban ser. haciendo No era... está para que lo entiendas, ¿no? Pero la Sí. idea es un poco como de Sí. limpiar, reciclar, ¿no? Porque es como que se ha regenerado, ¿no? Vale, perfecto, pues esto lo habíamos captado nosotros diferente, sino que era verdaderamente lo que estaban Me gusta acabando. que haya interpretaciones distintas. Vale, Eso es perfecto, muy pero guay. igualmente llegamos al mismo camino, es curioso Claro, ver esto. claro. Sí, o sea, es un poco la idea, tal y como yo lo veo, claro, es un momento de extinción, es una especie de reset, ¿no? El mar sube y luego baja y ocurren cosas. Y evidentemente yo dejo todo muy abierto porque yo tengo claro que pueden ser los personajes, pero pueden ser tanto humanos como ser ecos. Pueden ser experimentos, pueden ser... Pues yo lo que quiero, también mi forma de trabajar es un poco buscar la complicidad del lector, Sí. ¿no? Para ver qué es lo que ocurre. Desde luego hay como unos fantasmas que salen de los cuerpos, Sí, hay como sí. un ciclo de reciclaje, ¿no? Sí. Lo de anzuelos, se pescan, se vuelven a caer, se pescan, se vuelven a caer, Sí. ¿no? Va un poco así. Entonces yo simplemente también hay un poco por el ejercicio de aceptación que tienen los personajes entre ellos, ¿no? De no entenderse, de no entender lo que les ocurre, como es un poco meta al nivel de tú no necesitas entender exactamente lo que ocurre en la historia. Lo que tienes es como que conectar con estos personajes, con este mundo y tratar de vivir, de disfrutar esa experiencia. Y como no necesitas como que te expliquen exactamente qué es lo que está pasando. A mí eso me parecía como muy importante, porque mi forma de trabajar es eso, buscar cierta gamificación con el medio del cómic, ¿vale? Me gusta que la gente pueda llegar a leerse el cómic 2 veces y entenderlo de forma diferente. Me gusta, no es necesario, pero porque simplemente tu primera experiencia puede ser suficiente, ¿no? Pero si quieres volver a verlo para ver si hay cosas escondidas, probablemente encuentres cosas escondidas, porque yo trato de esconder cosas ahí, ¿no? En los fondos, en las actitudes de los personajes. Trato de escribir mucho con las imágenes. Yo soy una escritora que trabaja con las imágenes más que con el texto, a pesar de todas las parrafadas que suelto ahí, porque también eso me interesa bastante, también la literatura, ¿no? La forma de... Pero no está cargado, ¿eh? No está recargado, No, fluye mucho. Ya, pero aún así hay páginas muy cargadas. Lo digo porque hice la rotulación en castellano y... Pero está muy bien, Dije, porque además... escribí mogollón aquí, Dios mío, ¿sabes? Hice toda la adaptación y la rotulación. Sí. Y me llevó un montón, ¿eh? O sea, es como... Al final es que parece que no escribí nada, pero escribí un montón. Pero la lectura se hace agradable, precisamente porque lo que es, claro, es como si empezaras una acuarela de no acabar. ¿Vale? Una acuarela que tuviera 300 páginas una al lado de otra. Entonces lo que haces es que ese cuadro que podría estar colgado en una galería y ocupar todo esto va transcurriendo y es como si tú de izquierda a derecha lo pudieras leer de forma regular. Y aquí me lleva al siguiente punto, que ya es sistema de trabajo. Dices, muy bien, lo explicaste también el año pasado. Yo casi que tiro los dados, quiero saber cómo reaccionarán mis personajes y todo, pero ¿tenías el concepto general de la obra? O sea, ¿cómo va a acabar la obra? Y toda esta historia que quiero explicar tiene que ocupar todo este número de páginas, o sé que me dan este formato y ya veré cómo lo acabo. Esto es un sistema de trabajo para saber cómo planificas las historias. Tenía más o menos claro determinados puntos, ¿no? Pero por planteamiento ya de base de los personajes, pero evidentemente no tenía escrito el final, ni de broma. O sea, yo trabajo un poco con stories y con storyboard y con diálogo a la vez, lo hago como simultáneo, vaya. O sea, estoy con una libreta en un bar haciendo los stories y al mismo tiempo con el móvil escribiendo diálogos. En plan, soy escritora de móvil. En plan, a veces me siento y tecleo todo. Evidentemente, si trabajo para otro, hago un guión con forma en programa específico de guión, lo que sea, ¿no? O hago pues un guión como con formato de teatro, para la gente que puede ser más libre y tal. Cuando trabajo para mí es libreta y notas y todo mezclado y tal. Pero en este caso, fue como realmente un desafío personal. Yo esta obra la reconozco como el ecuador de mi carrera exacta, ¿no? En el que realmente he podido hacer lo que me ha dado la gana con el tiempo que me ha dado la gana, el tema que me ha dado la gana, con un amigo con el que podía hablar todos los días, que lo contraté como editor
de forma independiente, como a la japonesa total. Muy bien. Como hablar, y le va pasando cosas, ¿no? En plan, esto se entiende, esto es muy oscuro, tal, ¿no? Y va pasando como trozos que más o menos iba, o sea, para que lo pudiera leer completo a lápiz, ¿no? En plan, te importan los niños, es emocional, porque hay veces que estás tan metido que realmente no puedes controlar. Yo no tengo ni idea de cómo va a recibir la gente de mi obra cuando la hago. No, yo es como que estoy hablando y me estoy expresando a través de ahí, pero no sé realmente cómo se va a entender o cómo se va a escuchar. Entonces a mí necesito como cierto feedback, ¿no? Y en este caso, como era algo tan bestia, pues quería trabajar con alguien que me pudiera como comentar. En plan, esto me impresiona, ver un poco como qué puntos, ¿no? En una conversación, qué puntos le llamaba a él la atención, Muy ¿no? bien. Entonces ahí trabajaba con David Brothers y también con mi amigo David Fernández, que bueno, que es uno de mis mejores amigos. En ese caso trabajaba en ECC, ahora ya no. Pero digo, es un rollo como que este caso, este chico, como que es uno de mis mejores amigos y siempre he trabajado con él y le he enseñado mi trabajo, a pesar de que estuviéramos como trabajando en sitios distintos y tal. Y nada, de toda la vida, ¿no? Pero es un poco como... que hay momentos en que necesitas aislarte mucho y hay momentos en que necesitas compartir para saber qué ritmo tiene, ¿no? O qué puntos están llamando la atención, ¿no? Pues a alguna gente le va a resonar un personaje, o otra frase, o una conversación, o una escena. Entonces, para ir sabiendo más o menos si la cosa está funcionando. Al margen de eso, claro, yo teniendo tanta libertad, una vez me planteé los personajes como casi mecanismos contra el pánico, ¿no? En plan, ¿cómo puede resistir esta gente? Pues esta persona se va a aislar porque ya está deprimida, entonces quiere desaparecer en el mundo. Esta persona va a intentar ayudar a los demás. Esta persona se va a poner muy seria para poner orden, ¿no? Entonces, ver un poco cómo confluía eso, la historia empezaba a tirar, más o menos me planteaba determinados conflictos, ahora puede pasar esto, qué ocurre con estas criaturas que salen del mar, quieren ayudar, no quieren ayudar, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y va creciendo. Y llegó un momento en que dejé de escribir y empecé ya que dejé de escribir en plan, lo voy a dejar fluir, ¿no? Yo tenía claro de que iba a llegar al medio, o sea, al principio hay como un cambio de ritmo, ¿no? El principio es como muy lento, como casi milimétrico, de que pasan segundos de viñeta a viñeta, luego hay un corte y luego voy a lo que me interesa, ¿no? En plan, aquí hemos llegado al punto en el que ya no resisten más esta situación. Entonces, a partir de aquí, lo que me interesaba no era contar cómo seguía, sino las consecuencias de eso. Entonces volví a empezar en una situación, ¿no?, en la que iba a poder hablar de las consecuencias. Y llegados a ese punto, sabía que iba a llegar a otro punto. Vale, muy bien. Pero después de ese punto, ¿cómo iba a reaccionar? A mí me interesaba mucho que todo el mundo tuviera algo... Me interesaba mucho que con la oscuridad que tenía el cómic, yo no podía dejar a ningún personaje tirado. No podía dejar a ningún personaje roto completamente. Entonces, tuve un momento de bloqueo bestial porque había dos personajes que no les podía dar ninguna puerta. Y entonces ahí fue un momento de bloqueo, pero ¿por qué? Porque no estaba pensado al final. Y sin embargo, claro, luego acabo haciendo como un epílogo de casi 20 páginas que queda, para mí creo que es como de las mejores cosas que he hecho, ¿no? Lo que es ese final y tal. Y como a mí me importan mucho los finales de las cosas, me importaba mucho que estar satisfecha con cómo acababa. Y creo que ha funcionado bien, ¿no? Estamos en el cómic americano, estamos siempre muy acostumbrados a tener finales muy acelerados porque hay que resolverlo todo como sea, porque ya no se puede vender más, lo que sea, ¿no? En este caso yo podía hacer una obra completa que podía controlar de principio a fin, entonces iba a cerrar. Lo que sí, no empecé con las acuarelas hasta que estaba todo el lápiz hecho. O sea, todo completamente hecho y con todos los diálogos en borrador por encima. Vale, eso que te quería comentar. No hay trazo. El trazo ha muerto. O sea, quería preguntarte cómo lo habías trabajado esto, porque lo que enseñaste el año pasado fue el sistema que habías utilizado de producción, de trabajo, de creación del cartel. Y dijiste, mira, estoy preparando, y habían aparte algunos bocetos y algunas acuarelas. Esto es lo próximo que estoy haciendo, ¿vale? Y ya os hablaré de ellos y tal, anzuelo, pam. Pero se quedaron abajo. ¿Cómo son los originales de esta obra? Y, sobre todo, ¿cómo sabes? Es una pregunta un poco retórica, pero ¿cómo sabes que esa acuarela va a quedar bien reproducida?
Claro, nosotros No cuando sabía. trabajamos en, claro, cuando trabajamos en un cómic, porque ha quedado bien, os lo digo, ha quedado perfecto, la quedado calidad de precioso. reproducción es muy buena, el gramaje y la textura del papel mate ayuda muchísimo a la obra, por lo tanto dices, uy, aquí está recargado, pero era como, no sé, en un principio me imaginaba a Emma dudando mirándose la página y decir, ¿esto cómo lo va a reproducir la imprenta? Ya. ¿No? Sí, no, buf. Tenía mucho miedo, ¿eh? Mm, Sí, claro, porque no hay tantos cómics acuarelas, sí. O sea, yo no recordaba... que no pues se apoyen en trazo, precisamente. Claro. Sí. Normalmente yo conservo, hay 2 originales por cada página mínimo, Ujú. pero el lápiz lo conservo, porque lo que hago lo imprimo en una tinta que quiero para usar luz y esa Sí. tinta la mezclo con la acuarela. Ah, Hay, bien. hay como una luz amarilla brutal en el cómic, por Sí. encima de los rosas y tal, que se va mezclando, porque ese es lo que me iba a ayudar a entonar toda la paleta. Por eso queda todo tan poco saturado, salvo los rojos y todas estas Claro. cosas, ¿no? Porque en realidad está saturado, pero se está mezclando con una tinta de impresora amarilla Sí. que está contaminando todos los papeles. Ah, muy bien. Porque así también podía, porque yo no tengo control sobre la acuarela, entonces no quería volver a tener que redibujar todo. Al final redibujo el lápiz por encima, pero más o menos por partes, ¿no? Pero, porque claro, el agua se lo come todo. Claro. Pero necesitaba por lo menos proteger una base, ¿no? Que yo si quiero corregir después, pues poder volver a hacerlo, ¿no? Claro. Un poco como... Sí, es como un proceso un poco extraño, pero en realidad, o por lo menos yo me sorprendía a mí misma lo bien que se mezcla la tinta de la impresora con la acuarela y con el agua. Porque hay otras cosas que no funcionan. Por ejemplo, la tinta, pues no sé, Winsor Newton de colores, tú Sí. eso lo usas con la acuarela y que se mata. O sea, Sí. queda como muy extraño. En cambio, la tinta de impresora, como es como muy porosa, Sí. como ha calado casi como polvitos, ¿no? Con las propias... Bueno, estamos hablando aquí de cosas un poco Sí, técnicas, bueno, ¿no? pero vamos. es para que también se vea el proceso de creación. Yo lo que de hacía, lo imprimía en ese amarillo que elegí, trazaba otra vez cosas que me parecían importantes, como los personajes por encima y tal, mojaba todo a lo bestia, y todavía podía ver un poco el trazo y empezaba a trabajar ahí con el agua. Pero de principio a fin hay mucho cambio de técnica, porque al principio yo no sabía usar las acuarelas, no tenía un papel adecuado, no tenía pinceles adecuados y no tenía materiales adecuados. Y han sido 4 años de aprender. Pero te has salido de dentro y necesitabas expresarte así, con esta forma de dibujar, con esta Ya forma de... me salió así un poco como, yo qué sé, la aventura. me gusta mucho Yoshi Takamano, me gustan mucho las acuarelas como técnica, me parece como una cosa como muy flotante, ¿no? Y para una historia que iba a ser como, que iba a estar casi contada en clave onírica, ¿no? Aunque son cosas que suceden real, pero entre lo de dibujar por los sentimientos de los personajes en vez de explicarlos, o trabajar con la sutileza entre ellos, o ese tipo de personalidades y la extrañeza de lo que sucede, que tiene que ser normal al mismo tiempo, ¿no? Me interesaba mucho trabajar como con unas paletas muy suaves y amables, ¿no? También para entrar un poco en la empatía, como casi si fuera un libro para chavales. Sí. Tratar lo que era el gore, las transformaciones y tal, como de una forma bella, con esas acuarelas también, y suave. Y luego meter la oscuridad pues en el tema pues filosófico, humanista y tal, ¿no? La alienación está toda ahí, ¿no? En plan de cómo nos enfrentamos a esto, cómo me enfrento a mis cambios, pueden tener mis cambios si me aceptan los demás o no, este tipo de cosas, ¿no? No quiero hacer daño porque mira, ya estamos dañados, pero esto es daño o no es daño, nos ayuda a vivir de otra forma, etcétera, ¿no? Es un poco como ese tipo de trabajo. Y las acuarelas, eso, aparte de que el agua, como es un elemento importantísimo del cómic, pues también como que él tenía todo el sentido, ¿no? Usarlo así. Y porque yo también me estaba sintiendo como un poco como que el trabajo de tinta me hacía como detallar mucho y ahora mismo estoy como que me interesa más buscar un trabajo para mis cómics más independientes, ¿no? Más suelto, intentar ver hasta dónde puedo purificar mi propio estilo expresivo con las tintas y
Y claro, al ser la acuarela tan flotante quería como ser más permisiva con mis propios errores, pero al final, claro, tengo como un montón de páginas que están mal, hay viñetas por un lado y por el otro lado las he corregido, llegué al final y rehice un montón de cosas, no podía mirar las primeras páginas, drama por todas partes. Claro, es que pensad en unas hojas de 250 gramos o de 300 gramos. Pensad que alguien como, yo que sé, como Pepe, como quien sea, las exposiciones que veis aquí que trabajan con tinta, puede ser un lápiz azul, puede ser una tinta, puede ser una trama mecánica, puede ser unos grises. Pues tú tienes un montón de láminas, unas encima de otras, los que no trabajan en pantalla todavía, y esto lo guardas en un cajón. Ahora imaginad 300 páginas de acuarela así. Que me imagino. Tengo, yo qué sé, como 10 carpetas. Imaginaros lo que ocupa esto. Cuando se haga la exposición de este libro va a tener que ir todo absolutamente protegido, porque además, según el papel que hayas utilizado, según la cantidad Cambia un montón. Cambia un montón, y además de que hay que ir con cuidado, porque un original de estos, seguramente, si se manipula mucho, hace crack. Luego es una historia también físicamente, que lo hablábamos el año pasado también, ¿te acuerdas? En plan, el tema de las tendinitis. Yo casi me lesioné fuerte por trabajar en mesa plana, porque eran muchas horas en acuarela utilizando como una mesa plana, porque yo tenía miedo de que el agua se moviese, ¿no? Al ser la acuarela me daba mucho miedo, hasta que al final me atreví a hacerlo como en mesa inclinada. Entonces lo que hice fue, sobre la mesa de dibujo, puse 2 perfiles y pegué las hojas en unas tablas. Entonces la tabla la iba girando y más o menos iba controlando por dónde salía el agua. Pero eso, aprender a utilizar esos papeles que me podían retener más el agua, no solo me ayudó de cara a la técnica porque podía usar veladuras, sino que me curó el brazo, que es que yo no podía dormir, tenía el brazo estirado así, yo seguía trabajando, pero luego me iba a dormir y tenía un dolor y tenía aquí codo de tenista, la tendinitis de no sé qué, la otra de golfista, no sé qué, porque bueno, aparte haciendo deporte y tal, ¿no? Ya sabes, al final era, bueno, peligroso y fui como aprendiendo cómo optimizar mi propio material y mi propio entorno de trabajo para poder realizar la técnica. Porque sigue siendo algo muy físico. Y ya no tengo 20 años, la verdad. Y entonces esas cosas se notan un huevo. Ahí veis que no es un deporte de peligro, de aventura, ser autor de cómics. Parece ser que no, pero bueno, acabamos todos en crack, haciéndonos así. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis consultarle alguna cosa de sus obras, de su estilo? Es un Q&A y tenemos 20 minutos, así que podéis preguntar lo que queráis. Hola, buenas tardes. Hola. Mira, estuve antes en la otra charla y estabais 3 ponentes norteños, digamos, ¿no? Y entonces dejaste caer sutilmente la posibilidad de utilizar leyendas de la zona norte pues para historias de terror. Entonces, de paisano a paisana, yo te diría que temas como la Santa Compaña o los ataúdes de Santa Marta o yo qué sé, o San Andrés de Teixido, ¿tú crees que serían buenos para elaborar una historia de terror, pero no de leyendas terroríficas tipo Sleepy Hollow, sino más bien de confrontación entre culturas, pues yo qué sé, como Perros de Paja, una cosa así que fuera un mundo contra otro mundo completamente distinto? Sí, claro. A mí me encanta. Quiero decir, una de las principales influencias de este libro es Álvaro Cunqueiro. O sea, lo que son bueno, Álvaro Cunqueiro tiene un libro maravilloso que se llama Fábulas y leyendas del mar, y hay unas criaturas en este libro que se llaman los suplicantes, que viene de las bestias plañideras que él define, ¿no? Que son criaturas distintas, más bajitas, pequeñitas, en mi caso son como los Evas, ¿no? Pero son unas criaturas que a mí me parecieron súper sugerentes cuando leí el libro, porque decía que se llaman bestias plañideras porque tienen unos cuernos que sacan agua, porque esa agua que sale de los cuernos son las lágrimas del mar que no puede llorar por asesinar sin saberlo. Como es un tema muy poético. La forma, por ejemplo, en la que abordo los fantasmas en Anzuelo, la idea de fantasma, también viene de una investigación que hice de un libro maravilloso que se llama Antología Gallega, que es no voy a poder decirte el título entero, pero es una antología de antropología gallega de Luis Solosana, que hace como recopilatorios de conversaciones, ¿no?, por los pueblos y tal,
Y hubo unas historias que me llamaron especialmente la atención, que hablaba de fantasmas de gente ahogada, ¿no? Que se quedaba como en la playa varado, y era como gente que no había sido capaz de cumplir su promesa, por ejemplo, de ir a Lourdes, ¿no? A rezar. Entonces, cuando te encontrabas uno de estos fantasmas, estaba así como perdido, y lo tenías como que agarrar de la mano, llevártelo, y como no veía bien ni se enteraba bien, como lo tenías que decir: ahora vamos a abrir la puerta del coche y te metes, ahora nos vamos a sentar a comer, ahora tienes que subir las escaleras, hasta llevarlo a Lourdes para que cumpliera su promesa y tal. Entonces a mí me parecía como muy bonita, muy también japonesa al mismo tiempo, si piensas en cosas como Kiyoshi Kurosawa, ¿no? En Cairo, cosas así, ¿no? Esta idea del fantasma triste que se encuentra solo y que está muy perdido, que ve la realidad como tú ves el mundo de los fantasmas, ¿no? Y que se maneja como de una forma torpe y asustada, como me parece como muy gallega y muy romántica. Entonces a mí me gustaba esa idea de trabajar, al margen de trabajar con una ingenuidad infantil de los chavales, ¿no? Que es un poco como la perspectiva que tú tienes que tomar como adulto a la hora de entender este cómic, o quiero que, pues un poco como lo que mi pretensión es que tú intentes entrar en ese diálogo de no voy a dar por hecho que la violencia tiene que ser así, ¿no? Yo puedo tomar todavía decisiones desde mi ingenuidad porque tengo una capacidad como ser humano, desde mi empatía, de entender lo que está bien y lo que está mal. Puedo decidir no comer por no matar a un pájaro, un gato o un conejo, ¿no? Este tipo de cosas. Y también trabajar con esa ingenuidad de algo que nos da muchísimo terror, como puede ser los muertos, el fantasma, tratarlo desde un punto de vista de que ellos tienen tanto miedo como nosotros, ¿no? Entonces eso como me parecía como interesante, ¿no? Y que todo eso va como construyendo una narrativa de aceptación que en realidad era lo que le daba esa sustancia a la propia historia. Es que es además es un terror, entre comillas, un terror latente, es un terror poético, porque hay momentos en que, bueno, pueden haber un montón de aves cubriendo un animal que evidentemente se lo están zampando. Pero todo esto te deja en una situación, sí que verdaderamente es muy apocalíptica, pero a la misma vez poética, como te decía, porque a mí me sonaba más, mientras lo leía, estar escuchando de fondo a las aladas mariñas de Uxía, ¿no? Sí. Que no siniestro total, ¿no? Pum, pum, Dios mío, pam, 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 destrucción, ¿no? Sino que era la forma en la que Emma Ríos ve esta situación tan terrorífica. Y sí que tiene una cosa muy norteña, muy de mar también allí, ¿sabes? Como una especie de nostalgia. Sí, a ver, yo quería, evidentemente es un poco como, yo qué sé, Cantigas de Amigo Delfín, ¿sabes? Es un poco como este rollo de esta melancolía, ¿no? Que es como muy romántica y muy crepuscular y que evidentemente pues lo llevamos un poco en el ADN todo esto, ¿no? Pero no deja de ser como... La verdad es que no es que se vea Galicia aquí, pero yo creo que sí que hay como esa melancolía, ¿no? Y a mí me parecía como algo muy arraigado a cómo yo entiendo y me enfrento al mar allí, ¿no? Pero como puede ser, esto me habla a mí, pero también le va a hablar a cualquier persona que haya vivido en un pueblo pesquero en el que la gente pues mira el mar como esa fascinación, ¿no? Y tal. Y es un poco como la gente que vive al lado del mar, pues evidentemente el mar es una fuerza inmensa y es como un ente en sí mismo, ¿no? Entonces era un poco lo que yo pensaba, ¿no? En plan, ¿qué pasa si es así? ¿No? Un mar maravilloso, pero que aquí en el Mediterráneo, y es mucho más tranquilo que el mar que tienen en el norte, que el océano que tienen en el oeste, se está comiendo el litoral. Es una amenaza ese propio mar. Por eso cuando lo estábamos viendo dice, oye, ¿qué nos puede traer ahora? Es como los personajes que dicen, bueno, ¿qué nos va a traer ahora? ¿Dónde están los peces que soltó esta criatura y han desaparecido a la mañana siguiente? ¿Quién es todo tiene un estilo muy misterioso que francamente lo encuentro fascinante. Por eso me encanta esa obra. A mí me interesa mucho el misterio, entonces me parece como que ahora también se trabaja con eso como de forma como demasiado literal,
Entonces, como que todo el mundo quiere saber por qué pasa esto, qué es esto, de dónde viene esto, cuál es la situación. ¿Hay alienígenas? ¿Sabes? Este rollo. Entonces, a mí no me interesa tanto eso, ni tampoco me interesa como construir algo de forma de caja de misterio. No me interesaba hacer un Perdidos. Es un tipo de narrativa que a mí no me interesa el cliffhanger, en realidad. Entonces, al tratar de huir de todo eso, lo que me obligaba era poner todas las cartas encima de la mesa, ¿no? Y tratar lo que eran las revelaciones como de forma muy constante para que se convirtiera como en la propia realidad del libro. Guay. ¿No? Era un poco como, ahora pasa algo raro, ahora vuelve a pasar algo raro, ahora están pasando muchas cosas raras, pero a ellos parece que más o menos van tirando. Es que, ¿qué pasa? Si yo metía una escena de pánico en cada momento, era como que se iba a desvirtuar todo. Claro, en realidad, nosotros cuando estamos en una situación de pánico, tendemos a bajar, ¿no? Para poder afrontarlo. Sí, los personajes a veces reaccionan, la mayoría de las veces, con una cierta aceptación. Sí. Están sorprendidos de lo que está pasando, pero bueno, ha pasado esto. Vamos a reaccionar de esta forma, ¿no? O a transformarnos de esta otra forma, como te decía. Sí. ¿Tenéis más preguntas? ¿Alguien más quiere preguntar cosas? ¿No? Que acaba de salir el libro. Supongo que mucha gente no se lo habrá leído todavía. Han hecho un trabajo muy bueno a Astiberri. O como os decían en Magius, pasad por el stand, miradlo, ojeadlo porque os va a gustar y leerlo os va a gustar todavía más. Y bueno, yo tengo que hacerte la pregunta básica. ¿Qué es Emma Ríos a partir de ahora? Planes, proyectos, ¿qué vas a hacer ahora? Queremos más. Yo espero no volver a meterme 4 años seguidos por ahora. Porque esto ha sido como, se ha comido parte de mi vida. Yo vacilaba con mi madre, ¿no? Me he hecho otra carrera. No, pero ahora mismo, claro, esto ha sido, me ha comido mucho, ¿no? Porque como me ha convertido en otra persona, me ha hecho reflexionar. Yo era más como una persona un poco más nihilista, cínica, antes de empezar Anzuelo. En plan, a la mierda todo, a ver si nos extinguimos. Y ahora acabar Anzuelo es como, tenemos que pensar que va a quedar gente ahí, ¿no? Este rollo, ¿no? De mucha gente, muchos amigos, así como que dicen, a mí me da igual, porque para lo que me queda en el convento, ¿sabes? Este rollo, ¿no? Estamos en rollo mediana edad larga, en mi caso, y es un poco como este tema de total. No lo voy a ver, no va a haber delfines, no lo voy a ver, o no va a haber osos polares, me da igual, ¿no? Entonces a mí eso me revienta. A veces pienso como que en realidad hay mucha naturaleza en este libro, pero no era intencionadamente ecologista. Quizá lo más ecologista de este libro era que esos niños, ¿no? Que quedan ahí, pues a lo mejor son tus sobrinos en algún momento, ¿no? Y que a ti te ha dado igual porque total, para lo que te queda en el convento, ¿no? Sí. Entonces a mí me gusta como pensar que era yo reaccionando al ecofascismo, ¿no? En plan, a ver si hacemos un reset y se va toda la mierda, ¿no? En el fondo, es decir, tenemos todavía la capacidad de tener el control y preocuparnos, ¿no? De eso. Y luego también eso, es una reacción a toda la brutalización general de la sociedad y de dar por sentado la violencia, de estar viendo cosas en la televisión y que nadie mueva un dedo, esa frustración, a mí me está comiendo por dentro. Entonces, no sé, de tener una conversación política con alguien y te diga es lo que hay, ¿no? Ese tipo de cosas a mí me preocupan, ¿no? Porque es un poco como que es todo tan brutal que te quedas sedado, ¿no? O que tú decides directamente no mirar porque ya no puedes más, ¿no? Porque llega un momento, pues no sé, cuando empieza lo de Gaza... Sí, o que la realidad nos supera. Claro, cuando empieza lo de Gaza, mirar las noticias, estás llorando todo el tiempo. Sí. Pero esos lloros no valen de nada tampoco, pero ¿qué puedes hacer, no? Y digo, ¿cómo la gente no hace nada, no? Tú te lees TVOs de principios de los 2000 que tienen como cierta carga política, Eden, sin ir más lejos, por ejemplo, de Hiroki Endo y tal. Sí. Y era como que la información era como súper importante, en plan, vamos a enseñar esto, vamos a sacar esto en la tele porque lo vamos a detener, ¿no? Este tipo de cosas ahora mismo es como que nos hemos quedado todos como en un nivel de atontamiento bestial, entonces es como muy frustrante y muy desesperante, ¿no? A mí me produce como muchísima ansiedad, ¿no? En plan, ¿a dónde vamos a parar? Todo el mundo está tan preocupado de su propio curro, de su propio jefe, de su propio tal, que es como, bueno, no es mi caso, da igual. No lo voy a pensar porque ya tengo bastante, ¿no? No sé, yo tampoco es que haga activismo ni nada, ¿no? Es en plan, lo que pasa que yo, claro, cuando me pongo a escribir, pues me viene todo esto e intento como reflexionar en algo de temas que realmente me están comiendo por dentro.
Entonces eso, esta reflexión en contra de la violencia, no sé, son como cosas que a mí me ayudan a sobrellevar un poco el día a día. Sí. Entonces, no sé, si esto puede puede decirle algo a alguien o que una persona pues como que se plantee cosas, para mí es una forma de conectar. Pues de verdad lo has hecho, o sea, lo ha bastante conseguido. Os digo yo que esta obra es como un bálsamo, es un antídoto para mucha gente, es saber todo el trabajo que hay detrás, y esto nos ayuda a verlo, y supongo que en entrevistas que darás y en cómo se pondrá, la gente apreciará lo que es la obra. Y ya para terminar, quería comentarte que lo típico que se suele decir en autor, sigue así, Emma, sigue así, Emma, porque eres un ejemplo de creación, un ejemplo de empatía y un ejemplo de arte y poesía. Muchísimas gracias. Gracias.